Buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones, siempre muy agradecida de contar con la audiencia que nos acompaña cada domingo y por supuesto agradecida de Dios del privilegio de compartir este espacio con todos ustedes. Vamos a hablar sobre geopolítica, vamos a hablar del contexto político español, dominicano, regional y para ello tenemos un invitado de lujo. Nos visita Albert Rivera, abogado, ex político español y ex presidente del Partido Ciudadanos desde su fundación. Con él abordaremos estos temas y por supuesto otros temas complementarios de mucho interés relacionados justamente con geopolítica, literatura y el mundo de la academia en el que hoy se encuentra sumergido nuestro invitado. Igualmente, en nuestros segmentos estelares, informaciones de mucha valía. Quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y darle un vistazo a nuestro canal de YouTube, donde pueden estar al tanto del contenido que presentamos cada semana. Ahora echemos un vistazo a las noticias para iniciar esta entrega de opiniones. Bueno, hay un tema que quiero aprovechar y destacar y es el hecho de que la Junta Central Electoral ha anunciado el fin de las legalizaciones de las actas. Ya usted no necesita legalizar las actas que emite esta institución, pero algo también muy importante es que sus actas no vencen, salvo que se den situaciones particulares como que se deteriore, entre otros aspectos que han sido puestos de manifiesto por la Junta Central Electoral, y creo que es una noticia que llena de regocijo al pueblo dominicano que tanto pesar había sufrido con este proceso de legalizaciones de actas, con la exigencia de manera, digamos que regular por las diferentes instituciones donde solicitamos servicios de actas de nacimiento o de algún otro tipo de acta ante el alegato de que estaban vencidas. Qué bueno y enhorabuena esta labor de la Junta Central Electoral, que sin lugar a dudas va a beneficiar de manera fundamental los servicios que brinda, pero también le va a brindar mucha más facilidad y agilidad a los dominicanos y dominicanas en sus diferentes procesos. Otro aspecto a destacar, y a propósito de esto, nuestra entrevista central de hoy es cómo se va intensificando y cómo sigue incidiendo en el planeta, pues, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Algunos entendían que Rusia se retiraba, pero no, es parte de su estrategia política de enfrentamiento ahora, no solo frente a Ucrania, sino de su estrategia de cara a la Unión Europea. Y una de las medidas más recientes ha sido una amenaza frontal y es cortar el servicio de gas a Bruselas y quizás en lo adelante a otros países como una forma de presionar. Vamos a ver cómo anda la situación en Europa a raíz de esta crisis, justamente con nuestro invitado, el ex político, que para mí nadie se retira de la política, pero el ex político y abogado español Albert Rivera. Les invito de inmediato a disfrutar de nuestro contenido y en especial de este invitado de hoy. Como les decía, hoy tenemos el gran privilegio de recibir en opiniones a Albert Rivera, destacado abogado, ex político, aunque lo de ex político pues yo lo pongo, ¿verdad?, entre paréntesis, digamos así, y un joven muy destacado a nivel internacional en el ámbito político, y como les decía, en el ámbito jurídico. Es un gran placer recibirte, Albert, de verdad que muy agradecida de la receptividad y por supuesto agradecida por parte de nuestra audiencia de que compartas tus opiniones con nosotros. Bienvenido y buenas noches. Pues muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues son muchos los temas que quisiéramos abordar en torno a la realidad sociopolítica española, dominicana, un tanto de geopolítica,
Pero antes nos gustaría conocer un poco más del ser humano. A veces conocemos la figura que hay frente a las cámaras, pero no la esencia y esos valores que motivan a las personas que como tú, ¿verdad?, se destacan a dar los pasos y tomar las decisiones de vida. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué fue eso que te motivó tan joven a dedicarte de lleno a la vida política en un país y en un contexto tan delicado como el que vivía España? Bueno, pues primero por vocación, ¿no? A mí me ha gustado siempre el mundo del derecho, me ha preocupado siempre la justicia en términos amplios, ¿no? Desde el punto de vista de un abogado que quiere estudiar derecho o un chaval que quiere estudiar derecho, pero también las injusticias, ¿no? Siempre me han movido. Y en España es verdad que en un momento dado, durante mucho tiempo, algo que me tocó la fibra, como a muchos jóvenes españoles, que fue el terrorismo, ¿no? de ETA, que mataba pues, a concejales, a cargos públicos, a policías, a guardias civiles, a jueces, a periodistas. Es decir, España sufrió el azote del terrorismo 40 años y mataban a la gente simplemente por ser demócrata y la mataban por ser concejal en un pequeño municipio, en un pequeño pueblo y trabajar por su pueblo, ¿no? Y yo veía a esa gente joven que moría o era asesinada y yo tendría 16, 18 años y me removía, ¿no? Es decir, no puede ser que en España te maten por defender la democracia o la Constitución o las libertades. O simplemente, ¿no?, por tus creencias, exacto, que es un derecho fundamental. Exacto, entonces eso reconozco que me movía. Yo pues, soy constitucionalista y defiendo el modelo de ciudadanía, por lo tanto no me gusta el nacionalismo, no me gusta el populismo. Y es verdad que en Cataluña, en mi tierra, en Barcelona, pues el nacionalismo fue hegemónico mucho tiempo, provocó, bueno, pues hace poco casi una fractura del país, ¿no? En España, como es sabido. Y bueno, yo me motivó mucho eso y la plataforma que surgió Ciudadanos surgió en Barcelona un poquito defendiendo la libertad frente a las imposiciones nacionalistas, frente a ese tipo de barbarie, ¿no? Esas barbaridades que hemos visto en el País Vasco, en Cataluña, en términos políticos, en el País Vasco incluso con terrorismo. Bueno, pues eso fue una motivación clarísima. Y la otra, el mundo del derecho, que al final el derecho constitucional pues, claro, no deja de ser el derecho para mí es la civilización, ¿no? La forma de vivir, el mayor legado que hemos tenido en la historia, sin duda seguramente de civilizaciones anteriores, es el derecho y la organización de la sociedad, ¿no? ¿Qué líder, ya sea político o no, te motivó o te motiva aún y por qué? Pues mira, no soy muy mitómano, pero reconozco que sí que admiro gente, ¿no? Y parece que a veces decir admirar cuesta, ¿no? Parece que nos cuesta. A mí me gusta, cada vez más me hago mayor, me gusta decir abiertamente te admiro, ¿no? Y es verdad que me he encontrado por el camino, he conocido expresidentes españoles a los que admiro, a los que respeto. El presidente ¿Puedes citar alguno? Presidente González es una referencia sin duda, ¿no? Para mí de liderazgo y lo ha sido para muchos españoles y también con un papel importantísimo en Latinoamérica, en Europa. Tengo la suerte de haber conocido al presidente Aznar, al presidente Rajoy, al presidente Zapatero. He tratado con ellos, con algunos de ellos incluso pues he trazado una buena relación, una amistad. Y se aprende mucho de gente que ha estado tomando decisiones al frente de gobiernos importantes, ¿no? Y luego, en términos políticos, me interesa y me gusta mucho siempre la política norteamericana. Sin duda, como me gusta mucho la comunicación, la oratoria, también es una de las cosas que me fascinan, pues es verdad que la política americana siempre ha ido como un paso por delante, ¿no? Desde Kennedy y su famosa telegenia y sus campañas, hasta luego el presidente Obama, que tuve también el honor de conocerle y de reunirme con él. Y la verdad que es una persona con un carisma y una capacidad de comunicación brutal, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Bueno, desde luego Obama marcó un antes y después en la forma de hacer política. Exacto. Yo siempre discuto con algunos críticos con Obama que dicen, bueno, pues su gobierno no fue bueno. Digo, bueno, es que uno puede ser un gran líder y comunicar muy bien y ser innovador en su forma de hacer las cosas y que luego su gobierno tenga luces y sombras, como fue el caso de Obama, ¿no? Claro. Pero hay que reconocer que Barack Obama, sobre todo hoy, yo echo de menos líderes multilaterales globales como él, que a pesar de tener unos valores, un partido y unas ideologías, pero representaban una forma de entender Occidente y la civilización que a mí me siguen gustando. A mí también. Yo soy muy, digamos que admiradora igual del estilo, más que todo, y el compromiso social que demostró Barack Obama. Citabas justamente a uno de los expresidentes, Rajoy, con el que los partidos o movimientos emergentes europeos, en este caso españoles, pues los pusieron a sudar. Fue en su gobierno donde se dieron o donde tuvo mayor repunte, digamos que Ciudadanos, Podemos y todos estos partidos emergentes. Y él publicó un libro reciente de política para adultos, donde prácticamente los destaca a ustedes como personas quizás inmaduras, digamos así, para asumir la función de gobierno, tomando en cuenta que él ha sido la persona que ocupa la presidencia en España con mayor edad. La mayoría eran cuarentones y él ha sido el único de más de 50. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Pues ¿te sientes aludido? O... Hombre, es evidente que cuando había una cosa que yo sabía, ¿no?, entre bambalinas, y lo sabíamos porque
Ahora contaré por qué creo que es incoherente eso que dice Rajoy sobre nosotros, ¿no? Pero es verdad, reconozco, Rajoy a nosotros nos llamaba los niños, ¿no? Es decir, era una relación generacionalmente muy distante. Él era un hombre que venía de la política tradicional, de provincias, que se dice en España, ¿no? Que luego fue ministro, que luego fue vicepresidente, que luego fue, o sea, toda la trayectoria típica de político profesional. Y yo venía pues, de una escuela de negocios, de venir del mundo de la banca, de ser abogado, de quedar campeón de debate universitario, del mundo de la sociedad civil, de una plataforma. Entonces éramos en eso muy antagónicos, claro. Pero donde Rajoy ahí quizá no tiene razón es cuando se obvia una cosa importante. Rajoy fue presidente después de repetir elecciones gracias al apoyo mío y de Ciudadanos, y eso generó 2 presupuestos, aplicar la Constitución en Cataluña, seguir los tratados y los acuerdos de la Unión Europea. Es decir, no se me ocurre nada más adulto que apoyar a un presidente que no eres tú, cosa que yo hice con Rajoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que él juega más con la cuestión generacional, con el título del libro, que oye, las editoriales titulando libros son los mejores, Claro. ¿no? Pero la realidad es que mi relación con Rajoy fue de menos a más. Es decir, estábamos muy enfrentados por la corrupción, porque yo fui muy duro con la corrupción. Rajoy y su partido estuvieron contra las cuerdas y tuvieron casos muy graves de corrupción. Yo no acepté ser vicepresidente de Rajoy, no sé si por ahí también va lo de la madurez o la inmadurez, pero yo no quería estar de vicepresidente en un gobierno. Bueno, hay gente que mataría por ser vicepresidente de un gobierno con 34 años y yo pues dije que no era el momento porque no creía que pudiera defender todos esos casos de corrupción y ese momento que yo no compartía, ¿no? Me quedé fuera del gobierno, pactamos la investidura, pactamos los presupuestos, pactamos la legislatura, en definitiva. Pero O sea, que fue una especie de gobierno compartido, fue digamos un pacto, así. sí, fue un pacto, yo creo, bastante maduro, que es decir, oye, tú eres presidente y aunque me invitas a formar parte del gobierno, yo no me fío de ciertas cosas de tu partido, me quedo fuera, pero le doy estabilidad al país con un pacto de investidura, de legislatura, de presupuestos. Incluso aplicamos la Constitución en Cataluña para suspender la autonomía catalana con el golpe independentista que no se había producido en la historia de la democracia. Entonces, hicimos cosas realmente difíciles, ¿no? Por tanto, yo no reniego de ese acuerdo. Creo que fue, de hecho, hay que reconocer que ese acuerdo con Rajoy nos permitió a nosotros ponernos por delante en las encuestas. Estando fuera del gobierno... Y no era contradictorio porque quizás los ideales y los valores y lo que ustedes presentaban como propuestas a la ciudadanía española no necesariamente coincidía con lo que ofrecía en ese entonces el partido de gobierno de Rajoy. Está claro, lo que pasa es que Rajoy ganó 2 veces las elecciones seguidas y el país estaba bloqueado, entonces hay que saber leer y contar votos. Es decir, cuando un señor, un presidente, un candidato gana elecciones, no puede gobernar, se repiten las elecciones por bloqueo institucional y las gana con más escaños, pues oiga, usted puede, a mí evidentemente no me gustan muchas cosas, por eso no acepté entrar en el gobierno, pero creo que hay que pensar, tienes que pensar en tu país también, y tu país no puede estar 1 año y medio sin legislatura, sin presupuestos, sin funcionar. Entonces ahí creo que hicimos todos un esfuerzo, cada uno el suyo, yo creo que yo mucho, sinceramente, porque no es fácil ser candidato a la presidencia y apoyar a otro candidato. Lo fácil es apoyarte a ti mismo, ¿no? Dicho eso, creo que a pesar de posiciones distintas, digamos, culturas distintas políticas, ¿no? Creo que también en la vida hay que saber encontrar el nexo común. Esto pasa con los socios de una empresa, con tu pareja, con tu familia. O sea, tú no puedes estar de acuerdo en todo. Y tú no puedes decir, no, es que compro el 100% de todo. Ni siquiera yo que presidí un partido estaba de acuerdo con todo. Porque siempre hay algo que a un compañero lo ve distinto, no pasa nada. Entonces yo lo que intenté con Rajoy, y es algo que no sé si es un consejo o una reflexión, pero que hay que intentar buscar los nexos comunes. Oye, si estamos de acuerdo en la política económica, en la política en Europa, en la política internacional y en que España tenga estabilidad, pues vamos a ver cuál es la intersección entre nosotros. ¿Cuál es el balance? Claro, que tú tienes tu ideología y yo la mía, sí, que tú eres más conservador y yo más liberal, sí, que tú eres más mayor o yo más joven, también, que tú la corrupción la miras un poquito, no pasa nada y a mí me molesta. Bueno, pero hay que buscar el nexo común, ¿no? ¿Se mantienen todavía las ideologías? Muchos doctrinarios entienden que se han perdido las ideologías y que hoy la política es un tanto más mercantilista y pragmática. Yo creo que se han roto los bloques, pero no exactamente las ideologías, me explico. Para mí lo que se ha roto es la simplicidad de ser de izquierdas o de derechas como si fuera un menú único, un dogma y una creencia. O sea, yo no me identifico con esos bloques, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, si me preguntas por materia educativa o sanitaria, pues creo una política educativa pública fuerte, creo en una sanidad pública fuerte y algunos me asociarían más a una política más progresista o más de izquierda. Más liberal. Sí, pero en cambio, en política económica creo que los impuestos tienen que ser moderados para que la economía funcione, creo en el libre comercio, creo en los tratados de libre comercio en el mundo, no creo en los aranceles, las fronteras, las barreras económicas, entonces en eso a lo mejor se me sitúa más en el ala más liberal o más en la derecha. Entonces, yo mucha gente que nos está viendo, espectadores, seguro que les pasa igual, que es que no tienen por qué comprar un menú dogmático, ¿no?, en pleno siglo XXI. Dicho eso,
yo sí que tengo ideas y las ideas siguen vigentes. Uno puede ser ¿Y tus socialdemócrata. ideales siguen intactos? Yo sigo, bueno... Yo estuve leyendo y como parte de la biografía citaban algunos ideales como que eres constitucionalista, que crees en ser ciudadano del mundo, en la creación de los Estados Unidos europeos. Me llama la atención antimonárquico, pero a la vez felipista. Entonces... me genera un poco de contradicción. Un matiz importante, no soy antimonárquico, no soy monárquico, que no es lo mismo que anti. Anti es ir en contra de algo. Claro, pero así lo establece, no sé si has buscado, si googleas y así, en Google, así coloca. En Google, cuando uno es persona pública, se tiene que acostumbrar a leer muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Pero bueno, porque ya que aprovechando que saca el tema, pues yo me considero una persona constitucionalista y como no soy tradicionalista, historicista, creo en el derecho, creo en la Constitución, por tanto, la monarquía parlamentaria es un modelo de Estado legítimo tanto como la República. Y España tenemos la suerte de tener una Constitución que permite cambiarla. Hay otros países, por ejemplo, Francia tiene un sistema que es la República, pero no hay una opción de ser monarquía. En España somos monarquía parlamentaria y por una mayoría reforzada, una disolución de las Cortes y una votación popular, podríamos ser una república. Una mayoría reforzada sería... 2/3, disolución de la Cámara, es decir, hay lógicamente unas mayorías fuertes, no puedes cambiarlo con una minoría y cada cuarto de hora, ¿no? Pero... ¿Estarías de acuerdo con que se elimine la monarquía a propósito de que este es un tema que está siendo muy debatido en España? Yo estaría de acuerdo si el monarca, si el jefe de Estado lo hiciera mal, no me representara y por tanto sintiera que es un problema para España, pero para ser justos, por eso digo lo de felipista, es que Felipe VI creo que es un gran jefe de Estado. Es un jefe de Estado preparado, formado, profesional, transparente. Acaba de publicar por primera vez en la historia su patrimonio jefe de Estado, cosa que no hacen algunos líderes sindicales, patronales o políticos, y lo ha hecho él. Claro, de hecho, te decía atrás de las cámaras que me llamó la atención porque el artículo 65 de la Constitución le da la potestad de no hacerlo y de manejar de manera libre los fondos. Sí. Y lo que sí ha generado mucho de qué hablar, creo que desde el punto de vista positivo, es el hecho de que se va a permitir en lo adelante fiscalizar los gastos del monarca. Yo lo he defendido públicamente y lo he defendido en el Parlamento y lo sigo defendiendo. Creo que la mejor manera de que la monarquía parlamentaria pueda ser un modelo compatible, digámoslo así, con la Constitución, la democracia, con la juventud de un país que nace en democracia, es que sea transparente, que sea eficaz y que nos represente. Si, en su contrario, si no es transparente, si no nos explica cómo se gasta el dinero público, si hace cosas ilegítimas o ilegales, si no se trata con la población y con la ciudadanía como se merece, si no nos representa a nivel internacional, pues entonces yo prefiero una república. Pero, repito, Felipe VI, lejos de ser el problema, ha demostrado ser parte de la solución en los últimos años en España, especialmente con lo que pasó en Cataluña. Es un jefe de Estado apolítico que tiene sus ventajas. Oye, yo soy expolítico, ex candidato a la presidencia, Pablo Iglesias también, Aznar o Felipe González, da igual, expresidentes de este país, Rajoy. Pues yo estoy seguro que hay muchos españoles que duermen más tranquilos sabiendo que el jefe de Estado no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de un partido, ni de otro, que es una institución de todos que nos representa. Por tanto, el esfuerzo de un monarca del siglo XXI tiene que ser el primer funcionario del país. Tiene que ser el hombre ejemplar o la mujer ejemplar, que además, si todo va bien, pues tendremos una reina en España en un futuro, una reina que pueda representar también esos símbolos de modernidad. Y pongo un ejemplo también que la gente a veces no es consciente, ¿no? El coste de la monarquía parlamentaria para el presupuesto general del Estado español es menor que el coste de la jefatura de la República Francesa. Quiero decir que no va ligado ser monarquía y gastar mucho más o que cueste mucho más y que si es república cuesta menos. La jefatura de Estado es una institución en sí mismo, da igual que sea monarca o elegido. Con lo cual, y me viene a la cabeza Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suecia, o sea, las principales monarquías, las más avanzadas, los países más progresistas en términos sociales de Europa, muchos de ellos son monarquía parlamentaria, con lo cual no está reñido, es un modelo, digamos, compatible con los principios democráticos. Lo que tendría que ajustar quizá algunos aspectos para hacerla más compatible con los principios y la realidad del siglo XXI. Quiero agradecerte públicamente por el libro Un ciudadano libre. Y me llama la atención el título. Voy a hacerte una pregunta para que me respondas al regreso de esta pausa. ¿Te sentías acorralado en algún ámbito de tu vida que titulas el libro Un ciudadano libre? Luego de esta pausa esperemos las respuestas.
Continuamos con más en Opiniones y conversamos con Albert Rivera, quien es político, ex político y un destacado jurista español. Le dejábamos una pregunta antes de la pausa, justamente por el título del libro. ¿Te sentías acorralado en algún ámbito de tu vida por lo cual titulas el libro Un ciudadano libre? Bueno, pues en parte sí, ¿no? Es verdad que el título tiene un poco de trampa porque el partido se llama Ciudadanos y nosotros somos liberales, entonces lo de ciudadano y libre viene un poquito también por la fisonomía de nuestro proyecto, ¿no? Pero es verdad que personalmente debo decir que si bien en política me sentí libre, traté de ser libre, ejercí la libertad, incluso para marcharme dimití y me marché antes de que me pidieran que me marchara, dejándolo todo. Debo reconocer que hubo momentos que me sentí mucha presión en las que había que cambiar muchas cosas y había muchos obstáculos, muchas resistencias a los cambios en el establishment político, en el establishment mediático, en el establishment de mi propio entorno, de partidos, entorno de diputados, entorno de instituciones. Entonces, debo decir que en política ser libre es muy difícil porque tienes muchas presiones, muchos poderes fácticos y bueno, igual también una lectura es, igual yo fui en algunos momentos no demasiado libre porque nunca se es demasiado libre, pero quise seguir siendo libre y claro, a veces en política pues te ponen dicotomías de lo malo y lo menos malo y bueno, querer mantener tu libertad tiene un coste. La libertad, yo soy un amante de la libertad y la libertad hay que saber que la libertad tiene un coste. Que no es gratuita, que ser libre tiene sus costes, lo que pasa es que vale la pena pagarlos. Al parecer es algo arraigado en España, que los políticos cuando terminan un ciclo o cuando no tienen éxito en X propuesta o han cometido un error, se retiran. Lo que no sucede en países como el nuestro. ¿Qué motivó, cuál fue la causa dentro de estos tres factores, la causa que motivó tu retiro de la política? Bueno, en primer lugar, debo decir que en España tampoco es tan tradicional, ¿eh? O sea, es verdad que yo me marché. Sí, pero políticos tradicionales, digamos, de toda la etapa tradicional, hay gente que ha seguido muchos años, 30 y 40 años seguidos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que esta nueva hornada de políticos y todo va tan rápido que antes, 40 años de antes son 10 de ahora, ¿no? Podemos estar de acuerdo que va todo muy rápido. Incluso, ¿no? el rey abdicó en favor del entonces príncipe de Asturias. Que me gustaría hablar un poco también de eso, porque fue una figura emblemática en el proceso de transición hacia la democracia española. Ahora lo hablamos, que también es interesantísimo lo de la transición. Claro. Pero, dicho eso, yo creo dos cosas muy básicas, fueron muchos motivos. Como siempre en la vida, cuando pasan cosas muy traumáticas o muy distintas, suele haber varias causas. Una de ellas, que es más personal, es que yo venía de levantar literalmente de cero un partido nuevo. Entonces, construir un proyecto desde 2006 hasta 2019 al frente, con fundadores, con equipos, con todo lo que tú quieras, pero siempre tirando del carro y muy expuesto y formando a tu equipo y siendo estratega y siendo el CEO prácticamente de una compañía, pues estaba muy cerca y es verdad que estuvimos liderando encuestas para ser incluso presidente y gobernar. Pero cuando tú ves que eso no sucede porque hay una repetición electoral, en esa repetición se polariza el voto y te quedas con la mitad de los votos, pues yo reconozco que podía haber seguido, seguramente sí, Pedro Sánchez sacó el peor resultado de la historia del PSOE y siguió, y ahora es presidente. Pablo Casado, el anterior presidente del PP, sacó el peor resultado y siguió. Por tanto, sacar un mal resultado es verdad que no siempre tiene que conllevar marcharse a la primera, ¿no? Yo tuve muchos éxitos y el primer fracaso gordo, digamos, me marché. Pero es verdad que había un componente personal. Yo me sentí también agotado, ¿no? ¿Siente que tu ciclo había concluido? Sí, sentí que no podía llevar a cabo el proyecto que yo soñaba. Es decir, la España moderna, de que reforma la educación, la administración pública, que se sitúa como un hub tecnológico en el mundo, es decir, la España que quiere liderar una gran alianza iberoamericana, esa España en la que yo creí y la que yo trabajé, yo sentí que cuando retrocedía a esas posiciones, después de 13 años picando piedra y subiendo la montaña, me daba la sensación que volvía a la casilla de salida. Y me sentí con pocas fuerzas para seguir. Y eso hay que ser... ¿Y no pensaste en el liderazgo? ¿Cómo esto podía afectar tu liderazgo ya creado? Sí, y el rumbo. ¿Cuál sería ahora y cómo ves la perspectiva y el rumbo de Ciudadanos luego de tu salida? No, yo sí debo reconocer que mi salida no se la dije a nadie. Yo dimití, se lo dije a mi pareja y al secretario general del partido. Son las únicas dos personas que sabían que yo me iba a marchar. Y se lo dije a la ejecutiva justo el mismo día, digo, dejo la presidencia de Ciudadanos, o shock, ¿no? Porque bueno, había sido el presidente fundador del partido, pero no les dije ni siquiera que dejaba la política, porque no quería que nadie me condicionara, porque si tú a tus amigos, a tu gente que te quiere, que está en tu equipo, mucha gente me hubiera dicho, no te marches, espérate, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, para ser libre hay que ser libre incluso para marcharse, porque si no, no te dejan, ¿no? Entonces yo lo hice de esa manera, cada uno lo hace a su manera, y yo quise hacerlo así para que nadie me condicionara. Yo lo hice con 39 años. O
O sea, muy joven. Muy ¿no? joven. Igualmente ascendiste muy joven, por eso Sí. fue realmente chocante que te retiraras tan joven y luego de haber tenido, digamos que muchos éxitos, a pesar del corto tiempo que tenía este partido, este movimiento. Es así, político. lo que pasa que es verdad que yo creo que la vida son etapas y aparte la política para mí es mi pasión, pero no es mi única pasión. También son mi pasión mis hijas, también son mi pasión mi familia, me gusta la universidad, me gusta el mundo de la empresa, me gusta ayudar a los demás, entonces creo que hay que saber en la vida cerrar los ciclos, ¿no? Y cerrar los capítulos para empezar nuevos. Yo cerré ese capítulo y ahora, pues oye, tengo un despacho, una consultora, dirijo un instituto académico, puedo tener tiempo libre para mi familia que antes no tenía, puedo invertir en una startup si me apetece, puedo estar aquí hoy en República Dominicana sin pensar en la agenda política del Congreso o de la agenda política de turno. Entonces creo que también la libertad, hablabas antes de ser libre, la política... Estar en política hoy es muy exigente y estoy de acuerdo que la ciudadanía piensa que la política ha defraudado y estoy de acuerdo que los partidos políticos tradicionales seguramente pues, tienen muchas cosas que mejorar, pero también para ser justos, la gente que está en política y es honrada es 24/7, algunos de ellos cobran salarios más bajos en política que en el sector privado, tienen que ir con seguridad, se sienten a veces acosados ellos y sus familias en las redes sociales. Yo he tenido que defender más de una decena de querellas y ganarlas en los tribunales por acoso y derribo contra mí y contra mi entorno, y lo ha hecho con gusto, no lo volvería a hacer, pero también es una reflexión que si queremos buenos políticos y buenos representantes públicos, entre todos tenemos también que valorar... ser más humanos. Sí, ser más humanos y saber que, bueno, estás un tiempo en política, sirves a tu país, que es lo más bonito, pero creo que las condiciones y el caldo de cultivo que se está creando es muy disuasorio para que la gente con talento participe en política, ¿no? O sea, hay que ser prácticamente un héroe, o estar medio loco, o tener mucho dinero y la vida resuelta al estilo Trump, para entendernos. Pero gente de clase media, profesionales, en una edad mediana, 35, 40, 45 años, es una heroicidad renunciar a todo para dedicarse a tu país o a tu pueblo, ¿no? Y eso también quiero romper una lanza en favor de eso porque he conocido a mucha gente honrada y sé que hay mucha gente en política que a pesar de que no es lo políticamente correcto en estos momentos, lo mejor es destruir. Creo que también hay que romper una lanza a favor de mucha gente que le dedica tiempo a su país en vez de dedicárselo a sus hijos o le dedica tiempo a su país en vez de dedicárselo a su empresa, ¿no? Y eso yo creo que también es loable. Hay ¿no? que valorarlo, claro. Pero a propósito de que mencionabas el tema de redes sociales, que es igual para mí un tema que me apasiona y que he sido propuesto en medios, he escrito sobre la necesidad de regular las redes sociales. ¿Qué opinión te merece esto de que las redes sociales pudieran ser reguladas a propósito de que tú has sido víctima de la parte negativa de las redes sociales, de los fake news y de todas estas noticias condicionadas con el llamado posverdad? Sí. Mira, las redes sociales son una herramienta, igual que un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar la carne y estar en una mesa, o puede servir para asesinar a alguien. Y es la misma herramienta. Pues las redes sociales, simplificando el símil, es lo mismo. Las redes sociales sirven para comunicar, para relacionarse, para contar tu proyecto, para poder romper barreras de entrada mucho menos costosas en muchos sectores de la sociedad. O sea, las redes sociales, yo soy un defensor absoluto de la tecnología y de las redes sociales como fórmula de conectarnos en el mundo. Dicho esto, un mal uso de las redes sociales, un uso delictivo de las redes sociales, pues es eso, es delito. Por tanto, las redes sociales no son un mundo ajeno al derecho. Yo que como la parte más jurídica que me sale aquí, me parece un debate interesantísimo, tú también, claro. Eres jurista. Oye, es que da igual que suceda en las redes sociales o en este plató o en el metaverso en un futuro, que también seguramente tendrá regulación. Es decir, es que hay que regular las relaciones. Y yo, por tanto, cuando dicen hay que regular las redes, bueno, hay que regular la sociedad, todo. Lo que pasa es que hay que ponerle límites a la intervención. Entonces yo, por ejemplo, en las redes sociales, el anonimato, el esconderse detrás de una foto fake o de un huevo, ¿no? o de un símbolo vacío para insultar a alguien o amenazar a su familia, pues no me parece bien. Me parece bien libertad de expresión absoluta, pero identifíquese usted, ponga usted su documento oficial. Y asuma las consecuencias claro, de lo que dice. Y si yo le estoy diciendo a usted una difamación o le estoy cometiendo un delito, pues igual que si le envío una carta a su casa, igual de grave, o igual que si lo publico aquí en una televisión. ¿Por qué la televisión, por ejemplo, va a estar regulada su contenido y no lo que dicen en YouTube? Pues esto pasa igual. ¿Por qué puedo enviarle una carta a su casa con una amenaza de muerte y esa amenaza de muerte, pero si lo hago detrás de una fake news o un tweet, es que es libertad de expresión? Hombre, una amenaza de muerte es amenaza de muerte en una carta, en un tuit o en un TikTok. Es Totalmente decir, de acuerdo. por tanto, no es un debate tanto de sí o no la regulación de redes, sino por qué las redes
no la incluimos en la esfera del mundo del Estado de Derecho. Y yo sí que soy partidario de abrir ese debate. Siempre una visión liberal, libertad de expresión, todo lo que no sea delictivo se permite. O sea, yo puedo opinar de usted lo que quiere, usted de mí y el otro, pero dentro del rango del respeto y de los límites del derecho ajeno. O sea, ¿no? el Código Penal no deja de existir Así de golpe es. y porrazo porque esté detrás de una pantalla. Y yo creo que lo que defiendo es que el derecho entre en todos los campos y el Código Penal sea el mismo límite en cualquier lugar. Albert, desde tu perspectiva y la experiencia política y ahora en lo privado, ¿cómo pudieras describir la situación de España gobernada por el PSOE, con un contexto muy diferente post-COVID y ahora en medio de amenazas importantes por el conflicto Ucrania-Rusia? Bueno, en primer lugar, que la alternancia política en España ha sido una cosa habitual y nos ha dado muchos éxitos, ¿no? O sea, los 40 mejores años de la historia de España han sido estos últimos y han sido con gobiernos socialistas, con gobiernos populares, con gobiernos en coalición, con gobiernos en solitario. Digamos, la fortaleza institucional de España es incuestionable. Dicho eso, sí que es verdad que Pedro Sánchez ha hecho una cosa que no había hecho antes el PSOE, que es meter dentro del gobierno a Podemos y a los populistas de la izquierda, los ha metido de ministros, para entendernos, y a la vez ha pactado lo que nunca había hecho tampoco el Partido Socialista, que es pactar los asuntos de Estado con las fuerzas independentistas, incluso con los herederos de ETA, ¿no? Con Bildu. Entonces, para mí eso sí que ha roto un poco la tradición de la política española. Es decir, PSOE, PP o incluso los partidos nuevos teníamos unos códigos, unos límites, digamos, en el terreno, ¿no? En el momento en que tú le das la gobernabilidad de un país a quien lo intenta destruir abiertamente, además, como han dado un golpe independentista que ha sido juzgado en los tribunales, cuando tú le das la entrada en el gobierno a Podemos, pues es verdad que eso condiciona mucho la alternancia natural y normal del sistema político español. Entonces, para mí la crítica no es que gobierne el PSOE, de hecho, Ciudadanos en algunas localidades, en algunas comunidades autónomas hemos gobernado, hemos apoyado gobiernos del PSOE. El problema, digamos, no es el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido de Estado, sino el problema es que Sánchez ha, digamos, mutado, transformado un poquito esa naturaleza y ha pactado con los que nunca habían pactado en 40 años. Eso sí que es una novedad. Dicho eso, España es un país. Yo voy a hablar bien siempre de mi país, aunque gobierne quien gobierne. Creo que es un país estable, creo que es un país con seguridad jurídica, un país maravilloso, como saben ustedes, para vivir y para trabajar. Y creo que es un país... Para vacacionar. Y para vacacionar. pero también es verdad que es un país que siempre... Yo soy muy crítico con eso, por eso quería una España, digamos, un poquito mejor. Es un país que tenemos algunas asignaturas pendientes que nos podrían dar un salto ya definitivo, ¿no? Que para mí son la educación, la calidad en el empleo, la estructura administrativa a veces muy burocrática, según con quien se compare parecerá muy poco, ¿no? pero bastante burocrática. Entonces, tenemos reformas pendientes que el país no ha abordado en estos últimos 10-12 años por problemas distintos, ¿no? Y la posición en Europa de España siempre ha sido una posición fuerte, desde que Felipe González lideró la entrada de España en el Tratado del 86, cuando España forma parte de las comunidades económicas europeas, hasta hoy. Bueno, somos la tercera economía europea, somos uno de los países más importantes y siempre creo que nos ha faltado un poquito más de orgullo, de falta de complejos de nuestro peso específico en Europa y en Iberoamérica. Recientemente una de las medidas de Putin ha sido cortar el gas a Bruselas como una forma, se analiza, de provocar una ruptura de la Unión Europea o de, digamos que de afectar. ¿Se ve España? ¿Qué tan amenazada tú entenderías que se ve España con esta crisis y cómo pudiera impactar sobre todo al liderazgo y la fortaleza económica de la Unión Europea? A ver, desde luego esa medida es un disparo en la línea de flotación de la Unión Europea. Y paradójicamente no tanto por España. España, energéticamente, tenemos menos dependencia del gas ruso. Los verdaderamente dependientes del gas ruso son los alemanes, que son el corazón de la Unión Europea. Por tanto, están disparando, entre comillas, al capitán tradicional de la Unión Europea, que es Alemania, un país de más de 80 millones de habitantes, con una economía fuerte y que depende fuertemente del gas. Es verdad que Alemania, a mi juicio, ahora es fácil decirlo, ¿no?, a toro pasado, Merkel ha sido una líder, yo creo que sólida, una de las mujeres más fuertes de la política internacional, admirable en muchas cosas, pero es verdad que cometió un error, y ahora es fácil decirlo, repito, pero que es evidente. Ella tomó una posición, siguiendo un poco los tratados de los verdes alemanes, de ruptura absoluta y de cierre de cualquier tipo de energía nuclear, ni siquiera de tercera generación, y eso se puso en manos del 60% de su energía del gas ruso. Claro, ahora paradójicamente eso es lo que te hace dependiente de los que están invadiendo Ucrania y de los que amenazan con invadir países de la Unión Europea. Entonces, a mí me parece que Europa y Occidente en general, pero en particular Europa, debemos repensar un poco
hasta qué punto la dependencia energética de terceros o la dependencia comercial de China nos hace débiles. España, decía Borrell, que es el representante español de la Unión Europea, tiene una frase que me parece muy graciosa pero muy acertada. Dice que España en un futuro Europa, dice, vamos a ser, ¿no?, casi un parque temático lleno de gente mayor, con iglesias y con mucho arte y con mucha historia, pero vamos a ser la vieja Europa literalmente. Entonces España y Europa en particular creo que debemos repensar en la próxima década rápido si necesitamos un mix energético más amplio, si debemos romper esas dependencias de Rusia. Al fin y al cabo, una paradoja, pero estamos dependiendo energéticamente de un tipo como Putin, que está demostrando que no es un demócrata, y dependiendo comercialmente de China, que con todo lo que se haya hecho de apertura y lo que tú quieras, pero no deja de ser un partido único y una autarquía, o en este caso una autocracia, ¿no? Entonces, es para pensárselo internacionalmente. Son retos interesantes. Digamos, Occidente está, y el mundo en general, está virando en manos de Asia, por un lado, comercialmente, y de algunos líderes, por decirlo de alguna manera, o algunos tiranos, que tienen bajo sus pies la energía del mundo, ¿no? Así es. Bueno, vamos ahora a presentar nuestro contenido de los 5 más y regresamos luego de esto. Ya volvemos. Mantenga la sintonía. Europa ha sido el escenario de los 2 conflictos bélicos más memorables del siglo XX. En la actualidad, la incertidumbre se apodera de ese continente. Líderes de todo el mundo temen que la operación militar rusa en Ucrania detone en una tercera guerra mundial, esta vez de connotación nuclear. Hoy en los 5 más vamos a analizar cómo está impactando este conflicto, principalmente a los países europeos. Número 5. Refugiados. Millones de personas han salido de Ucrania desde que Rusia atacó en febrero de este año, lo que ha generado que países cercanos tengan que acoger a esos refugiados que llegan para preservar sus vidas huyendo del fuego. Polonia ha sido el país que más ucranianos ha admitido, se habla de al menos 3 millones de personas. Número 4. Política exterior. Europa se encuentra en una encrucijada en términos de diplomacia. Las presiones que tienen algunos países, especialmente del bloque de los 27 de la Unión, debido a posiciones adoptadas por el conflicto, ha generado desacuerdo entre líderes de ese y otros organismos de la política europea. Rusia ha ejercido presión a las que algunos países han tenido que ceder, especialmente con el gas que suple. Número 3. Debilitamiento de la moneda europea. La guerra se ha trasladado al plano económico desde que se recrudeció el bombardeo de sanciones a Moscú por su incursión militar en Ucrania. Con las regulaciones se busca apretarle el grifo a Rusia al punto de arrodillar al oso rojo en términos macroeconómicos. Esta situación ha generado un efecto boomerang y en vez de darle un golpe bajo a los soviéticos, ha provocado la depreciación del euro y otras monedas de curso global como el dólar, generando una impactante crisis socioeconómica. Número 2. Inflación. Las condiciones económicas en el mundo han enfrentado múltiples factores que han provocado debilidad en todos los renglones. Uno de esos componentes es la pandemia. Ahora con el conflicto en Ucrania, las condiciones se agudizan debido a elementos como la escasez de materia prima y combustibles. Finalmente, en la posición número 1, exportaciones. Rusia es uno de los mayores suplidores de fertilizantes, acero, petróleo refinado y granos del mundo. Producto de las sanciones impuestas por Occidente desde que inició la intervención, estos insumos han subido de precio y han escaseado en muchos mercados. En el caso del gas ruso, el punto de lanza para la Unión Europea, Moscú ha exigido a países de esa región que paguen esa materia en rublo, forzando así a quienes acepten a romper con algunos de los castigos interpuestos por su agresión a Ucrania. En los 5 más, hemos analizado el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania a países de Europa. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden reiterarles siempre la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Albert, hablamos de la panorámica global a propósito de la COVID, del conflicto Rusia-Ucrania, y me gustaría saber cómo ves, primero como político, como extranjero, como abogado, la realidad actual de la República Dominicana y cómo nos ven desde allí. Pues mire, yo les daré, creo que tengo buenas noticias, en el sentido de, es mi opinión, pero también me relaciono con expolíticos, con gobiernos, con empresas.
creo que hay un punto de esperanza en la imagen que está transmitiendo la República Dominicana en el exterior, ¿no? Más allá de la situación del país, que seguro que los que nos estén viendo, todos tenemos nuestros problemas locales, nuestros problemas domésticos, nuestros problemas personales, pero para ver un poco la visión, salir un poco en el mundo, en el mapa global, la República Dominicana, por aciertos propios y por errores ajenos, creo que se está convirtiendo en un lugar muy interesante para que pueda haber inversiones internacionales, para que se genere empleo, para que sea un pool también importante, un hub en el ámbito de la energía renovable, en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de un turismo sostenible. Es decir, creo que es un país, sinceramente, que si sigue haciendo las cosas razonablemente bien a nivel institucional, creo que por errores ajenos, hemos visto ahora recientemente lo de Costa Rica, hemos visto el Perú, hemos visto las elecciones en Chile, Venezuela, desgraciadamente, sabemos lo que pasa. En Cuba, lo que no pasa hace 60 años, nada. Todo eso sigue en la dictadura. Entonces, creo que el entorno de la República Dominicana convierte en una gran oportunidad lo que está sucediendo en el país, y yo les doy la enhorabuena también, porque es un país que ha sabido, con constancia y con un crecimiento económico fuerte en la última década, pues convertirse en una referencia en un continente donde no tenían las papeletas o los números para ser la referencia. Habían países mucho más grandes que se han destrozado, como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Qué bueno, esas son buenas noticias y auguramos seguir creciendo y fortaleciendo aún más, sobre todo nuestra democracia. Y entro en este tema a propósito de que mencionabas líderes disruptivos como Pedro Castillo, como un Bolsonaro, como un Donald Trump. ¿A qué entiendes tú obedece este auge? Quizás incluso podemos decir de la izquierda, que está tomando repunte en muchos países de nuestra región, y de que surjan este tipo de liderazgos disruptivos a nivel internacional. ¿Tú crees que ha sido por efecto de la falta de credibilidad o los errores de los partidos tradicionales? Yo creo que todos los cambios sociales suelen venir de una explosión previa, de algo que ha sucedido y tarda años en tener una decantación social. Yo creo que la crisis financiera anterior, sumada ahora al COVID, que ha sido una cosa que no nos había pasado nunca, nunca habíamos vivido una pandemia los que estamos aquí, ¿no? Es decir, le sumas eso, ahora viene la inflación también como consecuencia económica. Creo que estamos viviendo la revolución tecnológica, las conexiones a nivel global. Es un mundo tan cambiante que genera también una ola o un tsunami social. Y creo que eso, los partidos tradicionales y las democracias de la posguerra, de la segunda posguerra mundial hasta hoy, las instituciones internacionales, la OMS, la ONU, la propia OTAN, es decir, las organizaciones internacionales en cada uno de los continentes, se ven superadas por la realidad. Y los partidos tradicionales y las instituciones, parlamentos, gobiernos, también se ven superadas seguramente porque van a un ritmo del siglo XX, van con reglas del siglo XX, pero tenemos mecanismos y herramientas del siglo XXI. Y todos aceleramos, todos ya, antes comprábamos las cosas y tardábamos un tiempo en recibirlas. Ahora haces así todo es y si no me lo traen mañana pasado es muy tarde, ¿no? Y quiero que me contestes un mensaje al momento y quiero conseguirlo todo en un instante y con un clic. Entonces, esa dinámica del clic, del instante, se ha trasladado a la política. Y de que todo es desechable. Compramos una ropa, te la ven en redes sociales, no la quieres repetir. Claro, entonces pensamos que todo es inmediato salvo en la política. No, es todo inmediato y también en la política. Y por tanto eso está provocando, a mi juicio, liderazgos que surjan de la nada, que surjan como la espuma muy rápido, pero también caen rápidos. Entonces esa efervescencia, digamos, social también se está trasladando a las instituciones. Y los partidos tradicionales, pues que han cometido errores con corrupción, con falta de palabra o de cumplir expectativas, generan esos espacios vacíos. Y cuando hay un espacio vacío, eso es una norma básica física, los vacíos se llenan, ¿no? Entonces, y surge un líder político de la extrema derecha, de la extrema izquierda, populista, llámale como quieras, y coge una bandera anticorrupción, coge una bandera económica o de desigualdad, coge una bandera de hablar claro, y entonces, digamos que ilusiona, convence. Y hay que entenderlo. ¿Y qué pasa cuando esas ilusiones no se materializan? Claro, ese es el problema que tiene la efervescencia, que se acaba la espuma. Cuando se acaba la ola, se acaba la espuma o el champán, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene este tipo de efervescencia populista, que no es consistente, es inmediata. Entonces, ¿qué está pasando en algunos de los casos que ha citado? Que decepcionan rápido, ¿no? Y muy ágil, de manera muy inmediata, ¿no? Y se le ven las costuras, que se dice rápidamente. Entonces, creo que la sociedad, hay que entenderlo, no es que todo el mundo se haya vuelto loco de golpe, es que la gente tiene problemas, no tiene soluciones. Falta educación. Falta una base educacional que se entienda que las cosas necesitan sosiego, tiempo. La cultura institucional es más reciente de lo que pensamos. O sea, España, por poner un ejemplo de un país consolidado, es que tenemos una generación de democracia, 1,5, pero es que nuestros abuelos
se pelearon una guerra civil y se mataron entre ellos. En España, hablo de Europa. Imagínense en países de la República Dominicana, es un país que lleva ya casi 60 años de democracia, de mucha estabilidad, pero otros países latinoamericanos hasta hace, bueno, literalmente hoy todavía están en pseudo guerras civiles, ¿no? ¿Cuáles entiendes, desde tu experiencia muy cerca del poder, que son hoy en día las principales amenazas para la democracia? A propósito de que siempre, y hablábamos fuera, de que las cosas las valoras cuando la pierden. Una de ellas es la democracia y la estabilidad. Bueno, yo creo que hace falta una cultura democrática asentada y sólida y que no dependa de quién gobierna. No, si gobierna el mío, esto es muy democrático. Si gobierna el tuyo, esto es una dictadura. No, la democracia, la característica que tiene es que hay que saber perder. O sea, saber ganar es facilísimo. O sea, uno demuestra cuando es demócrata cuando pierde. Definitivamente. Cuando gana, todo es maravilloso. Cuando pierdo, no acepto el resultado. Entonces no eres un demócrata. O cuando llego al poder, me cargo la separación de poderes, cierro la Asamblea Nacional y pongo a los jueces yo a dedo. Entonces no eres un demócrata. Entonces, a uno se le ve su posición de demócrata cuando pierde, cuando acepta la opinión del otro. Eso está en la educación, eso está en las familias, eso está en los medios de comunicación, eso está en una pedagogía incluso de instituciones, yo diría, y organizaciones sin ánimo de lucro que tenemos, y me digo tenemos porque yo estaría encantado desde luego de participar de esa idea de crear espacios donde poco a poco asentemos que nuestras generaciones futuras se aseguren de que la democracia hay que pelearla cada día. Y es el valor fundamental. Claro, yo creo que nos hemos pensado todos, yo me incluyo, nací en el año 79, España entró la democracia en el 75, la Constitución es del 78, yo he nacido con la democracia debajo del brazo. Pero te das cuenta cuando ves lo que pasó en Cataluña, en mi tierra recientemente, que se da un golpe frente a la Constitución, o cuando ves lo que pasaba con el terrorismo, o cuando ves lo que pasa en otros países. O lo que pasó incluso en Estados Unidos, claro, que asaltan era el algo Capitolio. Algo insólito. Claro, entonces cuando ves todo eso dices, ojo, lo que pensábamos que era para siempre es líquido y es cambiable y hay que cuidarlo. Entonces es un toque de atención. Eso nos hace también valorar que la estabilidad política es un intangible que no está en un presupuesto, pero es fundamental, que la seguridad jurídica en un país, que tu libertad o la mía se respete, da igual donde estés, es una garantía para vivir. Antes de concluir, dos preguntas que no me puedo permitir pasar, y es, ¿por qué entiendes no se consolidaron estos proyectos emergentes como Ciudadanos, como Podemos, etcétera? ¿Y qué te haría aceptar una candidatura a la presidencia, muy a pesar de que sabemos que te retiras? ¿Qué sería eso que te motive a volver? Bueno, en el caso de Ciudadanos, que es el que más conozco, yo creo que generamos una oleada de ilusión. O sea, Podemos seguramente era más un estado de ánimo, decían algunos, un enfado generalizado, y Ciudadanos quizá éramos la vertiente más positiva de eso, ¿no? Era más ilusión y más esperanza en reformas, seguramente votantes pues, de clases medias, profesionales, otro público, por decirlo así, ¿no? Pero es verdad que compartíamos un espacio común, un momento, ¿no? Un momento de la política española. Yo creo que en nuestro caso en particular, el bipartidismo, así como Podemos estaba, digamos, era un reload, una especie de 2.0 de la izquierda más izquierda en España existente, que era Izquierda Unida, nosotros sí que éramos realmente un espacio nuevo, rellenando un nuevo espacio que era el centro, ¿no? Entonces, claro, con un bipartidismo débil, el centro era más amplio y teníamos la forma de ensancharlo. En cambio, yo creo que cuando amenazamos al bipartidismo en términos electorales y nos quedamos a punto de superar a uno de los dos partidos y muy cerca del otro, yo creo que se encendieron todas las alarmas. Se repitieron elecciones, que en España era muy poco habitual, se bloqueó el país, se repitieron elecciones cuando se podía haber sacado adelante y básicamente el partido perdedor de esa repetición fuimos nosotros, porque perdimos la mitad de los votos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se construyó, digamos, una tormenta perfecta y es verdad, también reconozco, lo he dicho antes, que hay un componente personal. Si yo me hubiera pillado eso en mi primer año de la vida política, pues a lo mejor digo, bueno, oye, nos levantamos, hacemos un congreso o elegimos a otro líder o me ratificáis a mí con un proyecto acotado. Pero es verdad que después de 13 años y de tanto trabajo y de llegar muy arriba, yo personalmente no me veía ni legitimado ni con fuerzas como para hacerlo, lo he contado antes. En el caso de, o sea, esto en cuanto al análisis de los por qué no han cuajado, el caso de Podemos era una amalgama de 14 partidos políticos. Gente piensa que Podemos era un solo partido. Podemos llegaron a ser 14 siglas juntos. Era una gran coalición de partidos antisistema, el Partido Comunista, un partido de izquierdas nuevo, un partido verde, una gran coalición que se ha ido desmembrando, diluyendo con los resultados no tan buenos o malos resultados, ¿no? Vamos a decirlo así. O con las negociaciones particulares. Claro, y luego también era un partido que, claro, la expectativa era, como decían ellos, asaltar el cielo, y era de una visión tan populista que luego gobernar era imposible cumplir, con lo cual eso también, una expectativa dura muy poco, ¿no?
Ese yo creo que es el análisis, y que el bipartidismo en España, a pesar de todo, está arraigado y tiene sobre todo un establishment mediático, económico, muy cómodo con ese bipartidismo. Quiero decir, también hay unas raíces ahí y unos tentáculos, digamos, muy consolidados, por decirlo suave. Entonces, eso es una lectura de eso. Y en cuanto a candidatura, yo creo que la vida son etapas, lo he dicho antes, y uno tiene que saber marcharse y no echarse de menos. Tienes que mirar al pasado pues, con una media sonrisa, satisfecho de lo que has aprendido, de lo que has acertado, de lo que te has equivocado, pero no intentar siempre vivir de las batallitas del pasado. Y ahora mi cabeza está en el futuro, pues, en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo de la abogacía, y me apetece además vivir esa etapa porque yo, desde los 26 a los casi 40, no he podido vivir esa etapa profesional. En una ¿no? sola palabra, que ya concluimos. Sí. ¿Con qué sueña Albert Rivera? Con seguir siendo libre. La libertad. Con la libertad. Bueno, señores, así concluye nuestro invitado Albert Rivera. De verdad que muy agradecida. Igualmente. Excelente conversar siempre sobre estos temas, sobre todo con una persona como tú, con tanta experiencia y tanto que aportar. Augurarte el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenden y siempre abiertas las puertas de opiniones por acá. Señores, a ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.